En Primera de Timoteo, primera carta, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. Miren, antes de que yo lea la palabra, una vez más mi gratitud porque tantas personas honran este ministerio, dan prestigio a este ministerio, mi gratitud eterna. Y para mi esposa, la obispa, le mando un beso. Ella está con nuestros hijos, que Dios sea engrandecido y glorificado. Estoy aquí en el altar para servir a Dios. Gracias a todos por el amor. Cuántas personas conectadas en Europa, en África, en diferentes lugares, personas de 123 países diferentes que se conectan con nosotros. 1 Timoteo 3:15 dice la palabra del Señor, para que si tardo estés consciente de cómo se debe proceder en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Que esta palabra realmente en esta noche sea una semilla tan fuerte que hoy mismo ya produzca frutos para la gloria del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre amado y bendito, yo quiero alabarte, Señor. Quiero engrandecerte una vez más. Quiero bendecirte, Padre. Tú eres maravilloso. Tú eres mi buen pastor. Tú eres el médico, la fuerza de nuestra vida. Sabemos en quién hemos creído. Entonces, Señor, que en esta noche tú te reveles a la iglesia. Tú hables a la iglesia. Usa mis labios, mis cuerdas vocales, para que vidas reciban luz, la luz del Evangelio. Así, Señor, como me conviene, quiero predicar, y dame la osadía y el discernimiento, Padre, para hacerlo en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Gracias, obispo. Amados hermanos, solo una palabra. Saben que yo cuido mucho de mi voz, de mis cuerdas vocales. Entonces, por orientación de mi fonoaudióloga, por haber estado 20 días sin hablar, debo ser moderado y tranquilo, sin exacerbar el timbre y la altura de mi voz. Entonces de vez en cuando digo, Rodolfo, un poquito de agudo, eso para que yo pueda modular mi voz sin esforzarme, ¿está bien? Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, hijitos en la fe, desde la primera vez que yo entré en una iglesia evangélica, esto fue en Lisboa, hace 50 años atrás, en Portugal. Entré en una iglesia en silla de ruedas y cuando yo escuché y vi al predicador, yo sentí inmediatamente un llamado para predicar el Evangelio. Cuando yo escuché a un predicador la primera vez, yo dije, esa va a ser mi vida. Ese es mi llamado. Esa va a ser mi única misión en la tierra. Y eso fue hace casi 50 años atrás. Y yo sé, amados, que este es el mayor llamado que yo podría haber tenido. Un legado que Dios me dio para anunciar el Evangelio, para ser un predicador. ¿Y cuál es hoy mi gran gratitud a Dios? Es que 3 generaciones de mi sangre ya predican la palabra. Predico, mis hijos y mis nietos ya están predicando. En algunos días voy a decir
que en alguno de estos cultos ya mis nietos van a predicar. 3 generaciones. Entonces, predicar, yo sé que es la mayor misión que alguien puede tener en esta tierra. Ahora escuchen, esta misión no es solo mía, es nuestra. ¡Es nuestra! Porque el apóstol Pablo escribió eso en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 1, le dijo: te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y muertos por la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes, predica la palabra. Se lo está enseñando a Timoteo y nos está enseñando a nosotros. Le dice, predica la palabra, insta, sé insistente con la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Pero lo principal aquí es predica la palabra. Entonces, amados, ese es nuestro llamamiento. Nosotros tenemos un llamamiento, todos nosotros, de proclamar la palabra de Dios, que fue dada por Jesús al apóstol Pablo, en este caso, en esta epístola. Pablo se lo pasó a Timoteo y finalmente la palabra llegó a todos nosotros, 2000 años después. Entonces, el punto central, el enfoque del apóstol San Pablo es predica la palabra. Y amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué él dice predica? Le está hablando a un joven de 16, 17 años, predica, insta, insiste, corrige, reprende. Porque él sabía por experiencia propia cómo la palabra de Dios es transformadora. Tú no puedes venir a un culto y volver a tu casa diciendo, y soy la misma persona. No, no puedes. No. La predicación, yo puedo predicar el mismo mensaje 10 veces. No es el mismo mensaje. Va a tener una unción especial todas las veces que yo predique ese asunto. Pastor, ¿y por qué que debemos predicar la palabra? Está diciendo que Jesús se lo pasó a Pablo, Pablo se lo pasó a Timoteo y Timoteo a todos nosotros. ¿Por qué debemos predicar? Este es el motivo del mensaje en esta noche, porque nosotros estamos viviendo el peligro de los últimos días. Hay un peligro. Pablo dice esto en 2 Timoteo 3:1. Sabe pues que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces nosotros estamos viviendo estos tiempos difíciles. Después describe rápidamente y le dice, mira, pues los hombres serán, miren, una palabra perfecta, de 2000 años atrás, como cabe exactamente en los días de hoy. Los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, vanidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del bien. ¿Ven que es el retrato de nuestra sociedad? Traidores, atrevidos, enfatuados, más amigos de los placeres que de Dios. Teniendo forma de piedad, parece que son una buena sociedad, pero entre tanto niegan el poder. Pablo dice, huye de estas personas. Entonces, ¿quiénes son estas personas que Pablo está diciendo que tienen características tan negativas? Bueno, quiero hablar lo que percibo de la palabra. Él está hablando en realidad de falsos maestros, falsos predicadores. Él está hablando de personas que a veces tienen una piel
de cordero, pero por dentro hay un lobo. Entonces él describió allí algunas situaciones que no son propias del pueblo de Dios. Está describiendo exactamente el pueblo del mundo, el impío. Él dice, huye. Entonces, ¿cómo se puede desenmascarar esta situación presentada por Pablo? Que son las funciones de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Amados, solo el mensaje de la gracia de Dios. Solo el mensaje de la gracia de Dios puede desenmascarar a alguien sin afecto natural, traidor, esa negación tan negativa que acabaste de leer conmigo. Por eso, Juan 1, 16 y 17 dice, todos nosotros hemos recibido de su plenitud y gracia sobre gracia. La ley fue dada por intermedio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, donde está la gracia está la verdad. Donde está la verdad, está la gracia. La gracia y la verdad, la gracia y la verdad, la verdad y la gracia. Entonces, amados, los tiempos difíciles que comenzaron allí con los primeros apóstoles, cuando Pablo confrontó a los falsos maestros, sus epístolas, especialmente Gálatas, él encaró al propio apóstol Pedro y le dijo, Pedro, ¿no estás viviendo la verdad del Evangelio? Tengo que reprenderte. Entonces las falsas enseñanzas surgieron casi al mismo tiempo de las verdades de la Biblia. Si nosotros somos allí atrás, al inicio de Éxodo, primero en Génesis, ya expliqué varias veces cómo el enemigo consiguió hacer un dribbling en Adán y Eva para que ellos vayan en contra de lo que Dios decía. Entonces todos los libros de la Biblia muestran situaciones que surgieron casi que simultáneamente. Surgió una verdad, surgió una mentira. Vean que el pueblo un día le dijo a Samuel, Samuel, nosotros queremos tener un rey igual. Miren, el pueblo de Dios dijo, igual a las otras naciones. Queremos tener un rey igual a los otros. No queremos tener un juez, no queremos tener un Dios. Y Samuel se puso muy triste y le dijo, Dios, ¿no ves lo que está diciendo el pueblo? Y Dios le dijo, Samuel, el pueblo no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Entonces nosotros precisamos saber que todas las veces que enseños de la verdad surgieron, enseñanzas mentirosas entraban en acción. Entonces, de tiempo en tiempo, surgen religiones perversas y distorsionadas. Siempre fue un desafío para la Iglesia de Jesús a lo largo de los siglos, siempre. Religiones perversas. Yo algún tiempo atrás estaba viendo una película con mi esposa sobre un hombre que llevó a la muerte más de 800 personas. Era Jones. Era una religión tan perversa que ese hombre diabólicamente consiguió inducir casi 900 personas al suicidio. Entonces, amados, es un desafío para mi vida y para tu vida. Nosotros tenemos un gran desafío porque durante siglos, y si tienes el conocimiento y la experiencia de ir hacia atrás y ver cómo nació la iglesia romana, una iglesia formal, con base en obras, sacrificios, abluciones, vigilias, ayunos. Amados, ese es el espíritu que ha dominado a la iglesia de Jesús a lo largo de los siglos. Es decir, el pueblo sabe lo que es verdadero, conoce la verdad, está aquí,
pero se deja llevar por la enseñanza equivocada. Entonces yo les voy a decir, racionalismo no cabe en la iglesia, politeísmo no cabe en la iglesia, feminismo no cabe en la iglesia, modernismo no cabe en la iglesia, no cabe en la iglesia. Estos ismos no acaban. Yo soy pastor hace 42 años y cuando yo comencé en la isla del gobernador ya había modernismo. Yo era un joven y yo decía, Dios, tu palabra está diciendo esto, pero el modernismo, entonces era el problema de la ropa, el cabello, si el vestido era largo, si era corto. Amados, yo siempre vi los ismos dentro de la obra de Dios, no acaban. Y lo peor, gran parte de estos ismos, feminismo, racionalismo, politeísmo, están ahora enraizados en aquello que nosotros llamamos de iglesia evangélica. Están enraizados. Son desvíos muy peligrosos porque son desvíos de la verdad. Pastor, ¿y cómo nosotros como creyentes legítimos, verdaderos, qué es lo que debemos hacer? Porque si esto está enraizado en la iglesia de Jesús en todo el mundo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, apóstol? ¿Qué podemos hacer? Predicar la palabra de la gracia de Cristo. Entonces, tú me preguntas, amigo mío Miguel Ángelo, ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Y cuando hablo de iglesia, no hablo de las paredes del templo. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la mayor necesidad que existe hoy en pleno siglo XX, 1 de septiembre de 2021? ¿Cuál es la mayor necesidad? Conocer la palabra. Conocimiento de la palabra, diga, conocimiento de la palabra. Esa es la mayor necesidad. Porque, miren aquí. Si tú no tienes conocimiento, no tendrás el discernimiento para decir esto es correcto y esto está equivocado, ¿no es cierto? Porque es que nosotros gastamos una hora y media en un mensaje. Parece algo que sobrecarga, pero amados, Pablo dice, predica, insta, insiste. Es porque él sabía que si yo no tengo conocimiento de la verdad, yo voy a ver lo que es malo y decir que está bien. Voy a ver lo que está bien y voy a decir está mal. ¿Se acuerdan lo que dice Oseas? ¿Se acuerdan lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dígalo, mi pueblo. El único que debe hablar bajo soy yo. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Cuando no tienes conocimiento, pereces. Entonces, precisamos defendernos de herejías. Yo solo me defiendo de herejías si yo tengo conocimiento. Si no, las herejías se enraizan en nuestra vida. Crean raíces. Ustedes saben, es como nuestro sistema inmunológico. Ahora estoy bastante informado con eso. Saben que tenemos un sistema inmunológico, que es un conjunto de órganos, tejidos, células, que son responsables por el combate a microorganismos invasores. ¿Y qué? Si yo tengo un buen sistema inmunológico, impide el desenvolvimiento de enfermedades, porque tenemos en nuestra sangre
un ejército de defensa llamado glucósitos. Toda vez que bajan mis glucósitos, el ejército se debilita, mi sistema inmunológico se debilita. Cuando consigo tener un tipo de vida que me levanta a la plataforma de un glucósio alto, estoy con el sistema inmunológico fuerte. Yo tuve esa experiencia recientemente. Entonces, este sistema inmunológico promueve el equilibrio de nuestro organismo. Tenemos que tener un sistema inmune fuerte para poder resistir a los invasores. Tenemos que tener ese sistema fuerte. Pastor, ¿y cómo crío en un sistema inmunológico? En términos espirituales, debemos estar bien protegidos. Aquí dentro tiene que estar la verdad para resistir al mal. Físicamente sucede lo mismo. Si tengo un buen sistema inmunológico, cuidando de mi alimentación, de mis hábitos, haciendo ejercicios, bebiendo agua, tomando un poco de vitamina C, estaré creando un organismo resistente. Caso venga un invasor, mi organismo reacciona y yo consigo vencer. Si tú no tienes un sistema inmunológico espiritual que viene del conocimiento de la verdad, podrás sufrir por causa de las herejías y los falsos maestros. ¿Qué la medicina dice hoy? Cuidado con el sobrepeso, cuidado con la diabetes, cuidado con la presión alta, porque eso fragiliza el sistema inmunológico. La persona se pone frágil al invasor. Exactamente con las cuestiones espirituales. Si tengo un buen conocimiento, tengo una defensa en mi vida. Yo reacciono a los ataques de afuera. Mi mente espiritual reacciona. Si yo no tengo conocimiento, voy a aceptar todo. Entonces, Pablo dice, predica la palabra por causa de los tiempos difíciles. Porque ya en aquel tiempo había herejías. Las herejías existen hoy, no se van. Yo me acuerdo, comenzamos el ministerio en el barrio Piedad, en un antiguo cine, y yo me acuerdo oír personas que decían el aceite, la sal. Pasaron 42 años y eso está ahí, la sal, el aceite, la pimienta, las flores, está ahí. No cambió nada. A veces parece que soy el único que estoy gritando en este desierto. Gracias que Dios nos dio un buen ejército, el pueblo de la Iglesia Cristo vive, que no se calla más, porque está creando un sistema inmunológico espiritual fuerte. Cuando viene el virus invasor, es destruido. Pastor, ¿está diciendo que hay que tomar sol? Sí, físicamente sí. Y nosotros espiritualmente tenemos el sol de la justicia, que es Jesucristo. Tenemos el agua de vida, que es Jesús. Tenemos el pan de vida, que es Jesús. A mí me gusta mucho de las verdades porque crean un sistema inmunológico espiritual. ¿Están entendiendo esta analogía? Crea un sistema inmunológico fuerte. Tenemos aquí hermanos que pasaron por el mismo problema que yo pasé y están aquí. Porque de alguna forma su alimentación, sus ejercicios, beber agua, tomar sol, cuidar de la vida, del cuerpo. Mucha gente aquí pasó por valles y vencieron. Gracias a Dios. Porque el sistema inmunológico estaba al menos razonable. Entonces se defendieron.
Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:15. Busca presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Maneja bien que la lista telefónica, no existe más. No, eso ya es parte del pasado. Aquel que maneja bien la palabra de verdad. Entonces, predica. No tengas vergüenza. Usa bien la palabra con precisión. No podemos avergonzarnos, tenemos que manejar bien. Yo no puedo llegar aquí en la Biblia y decir Efesios, y aquí Génesis, Éxodo. No, tengo que manejar la palabra. La palabra no puede estar aquí cerrada, tiene que estar en mi mente y en mi corazón. Entonces, predica la palabra, maneja con precisión. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, yo lo creo. Corte bien con la espada. Interprete correctamente la Biblia. Tenga revelación, ojos espirituales iluminados. Entonces, conocer la verdad. Predique, no se avergüence, maneje la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo días difíciles. En segundo lugar, tenemos que predicar la palabra por causa del ejemplo de los santos, de los que vinieron antes de nosotros. Pablo dice eso. Tú pues has seguido de cerca mis enseñanzas, el procedimiento, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la perseverancia. Entonces Pablo está diciendo, yo te di un modelo. Ahora, tú tienes que seguir ese modelo. Versículo 14, él dice, tú pues permanece en aquello que aprendiste, de lo que fuiste instruido, sabiendo de quién aprendiste. Permanece. Entonces nosotros debemos predicar por causa del ejemplo de los santos, por causa de aquellos que vinieron antes de nosotros. ¿Saben qué? Pablo está diciendo, aquello que aprendiste de mí, eso es lo que debes vivir. Eso significa mi enseñanza, mi procedimiento. Nosotros tenemos un modelo aquí en la Biblia. Para todas las áreas de la vida, para todas las áreas de la vida. Tenemos aquí en la Santa Biblia la enseñanza. Entonces muchas personas piensan que el predicador tiene que ser un innovador. Tiene que ser muy creativo. Tiene que ser un modernista. Y esa es una gran equivocación. Pensar que el líder de la iglesia tiene que ser un innovador. Gloria a Dios. Yo no preciso innovar nada. Yo preciso seguir lo que ya está aquí en la palabra. Ya está. Pablo dice, sigue. ¿De quién aprendiste? Entonces, amados, ese modernismo que está hoy enraizado en las iglesias, tratan con desdén las epístolas de Pablo. Desdén total. Las iglesias están agarradas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El ciego de Jericó, la mujer de hemorragia, el ciego Bartimeo, pero la fuente, aquello que crea un sistema inmunológico fuerte, espiritual, que crea un ejército de defensa, amados, es aquello que fue escrito, no es el modernismo. Amados, yo a veces me sorprendo.
A veces las personas tienen 2, 3 años de iglesia. Alguien lo consagra como pastor, no tiene experiencia, no fue aprobado, no fue aprobado. Y ya llega. Ya hay mucha gente en la internet dando sugestiones y diciendo, no, porque los viejos predicadores tienen que ser sacados, tienen que ser los nuevos. Amados, ¿cómo eso es absolutamente ridículo? Pensar que la experiencia de quien anda años en la obra de Dios debe ser quitada para colocar a los modernistas. Eso es ridículo. Jesús nunca mandó a nadie modernizar nada. La iglesia de Él es la iglesia de Él. Pablo dice, ¿de quién aprendiste? Sigue. Entonces, amados, miren otro acontecimiento. Tratan con desdén las epístolas de Pablo. Tratan con desdén los himnos antiguos. Hay ministerios que nunca escucharon un himno del himnario cristiano. Hay creyentes que si le dices alguna cosa, Jesús es precioso, mi buen Salvador, canta mi alma, firme en las promesas, tratan con desdén. Es para derecha, para izquierda, es lluvia. Amados, eso es modernismo. Tenemos que tener los himnos actuales, pero no podemos olvidarnos de lo que viene de la historia. El apóstol canta himnos antiguos. Claro, yo aprendí de los antiguos. Entonces las personas piensan que innovar en la obra de Dios, crear algo atractivo, funciona, tiene un tiempo. Después desaparece. Nosotros tenemos un legado, un ejemplo de aquellos que vinieron antes de nosotros. Permanece en aquello que aprendiste y de quien fuiste instruido, en eso permanece. No estés innovando. No pongas algo ahí con luz brillando. No precisa eso, amado. Tenemos solo una estrella en esta iglesia. En esta constelación toda de la iglesia, millares de personas. Solo Jesús puede brillar, amados. Solo Jesús puede brillar. Entonces Pablo dice, ¿de quién aprendiste? Miren cómo es importante. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Yo me recuerdo de tu fe sin fingimiento, la misma que primeramente habitó en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también en ti. Miren la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y nietos, con los familiares. La fe primero estuvo en la abuela, después en la madre y ahora en él. Entonces tenemos este ejemplo, este legado. Timoteo recibió un legado y les voy a decir, bienaventurada la familia que puede pasar ese legado hacia adelante. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, fortifícate en la gracia que está en Cristo Jesús. Y lo que de mí oíste a través de muchos testimonios, eso mismo transmite a hombres fieles e idóneos para instruir a otros. Esa es la función de la iglesia. Esa es nuestra función. Aprendí con mi abuela, con mi madre y ahora conmigo. Tenemos una historia. Pablo dice, a través de mi testimonio, todo lo que se oye en la gracia, instruye a los idóneos para que ellos instruyan a otros también. Entonces, instruir a otros significa que pasar el bastón. No te dije, en mi familia ya hay 3 generaciones que predican. Yo, mis hijos
y mis nietos. Yo estoy impresionado cuando Rafael en mi gabinete me dice, abuelo, o voy a predicar a los adolescentes. Digo, wow, mi nieto ya predica. Dice, instruye, enseña a otros. Entonces debo pasar el bastón de la verdad. No tengo que recrear la verdad. Yo no tengo que innovar la verdad. Yo tengo un ejemplo de aquellos que vinieron antes de nosotros. Tu abuela, tu madre y tú. Te enseño a ti para que tú enseñes a otros y que ellos enseñen a otros. Eso se llama el ejemplo de los santos. Y yo he sido profundamente bendecido por Dios porque yo predico. Yo sigo exactamente las 14 epístolas de Pablo. En tercer lugar, tenemos que predicar la palabra por causa del poder de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde la infancia sabes las sagradas Escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres un joven, pero desde tu infancia tú ya oías a tu abuela y a tu mamá hablando las cosas sagradas, las sagradas letras. Y ellos no tenían una Biblia como nosotros. Esto es reciente. La mayoría de las veces era transmitido de forma oral o por los pergaminos, por los escritos que tenían las sinagogas. Digan, estas sagradas escrituras. Vamos a amar la Biblia. Vamos a meditar todos los días. Escoja un salmo. Dice, estas sagradas letras pueden hacerte sabio para la salvación. Entonces, dice que yo soy sabio cuando yo aprendo las sagradas escrituras. Después dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, amados, ¿quién es el sabio? Es aquel que es instruido en las Sagradas Escrituras. Tú eres un hombre sabio, una mujer sabia. Eres un joven sabio. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, todo, para nuestra vida, para nuestra salvación, está en las Escrituras. ¿Por qué usaríamos otra cosa? Solo la palabra de Dios completa, santifica. Solo la palabra de Dios da madurez. Nosotros fuimos nacidos por la palabra. ¿Por qué crear cosas nuevas? Fuiste regenerado, no de semilla corruptible, mas incorruptible, mediante la palabra de Dios, que es viva y permanente. Nosotros fuimos nacidos por la palabra. Es la palabra verdadera e inerrante. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros predicamos en esta iglesia porque las Escrituras tienen poder, las Escrituras son vivas. Él dice eso en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. Entonces, no hay ningún arma mejor que esta espada de dos filos. Es una armadura. Pablo habla de una armadura. Se toma el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la única arma que debemos usar, porque es viva, eficaz y es cortante. Solo la palabra salva, solo la palabra santifica, solo la palabra tiene el poder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos cuidar la palabra. Segundo de Timoteo 1:13, mantén el padrón de las sanas palabras que de mí oíste con fe y con amor que está en Cristo Jesús.
Entonces debemos mantener el padrón. Yo no puedo llegar aquí en el próximo domingo innovando, modernista, y vengo a la iglesia con un pantalón jean todo agujereado, el cabello todo loco. No, yo no soy modernista. Yo tiemblo delante del Señor. Con temor y temblor sirvo al Señor, porque debemos entender que mantener el padrón de las palabras que recibimos del Señor. Versículo 14, guarda el buen depósito. Entonces, muchas situaciones quieren frenar, quieren robar la verdad. Tenemos que proclamar la verdad. Somos los guardianes de la verdad. Este tesoro fue dado al ministerio Cristo Vive. En cuarto lugar, tenemos que predicar la palabra por causa de la orden soberana de Jesús. Los tiempos son difíciles, debemos predicar la palabra. El poder de las Escrituras, sí, tiempos difíciles obligan a la predicación. El ejemplo de los santos nos lleva a comunicar la palabra y el poder de las Escrituras nos da un confort y fuerza, mas hay una orden de Dios. Ya hablamos de 2 Timoteo 4:1. Te conjuro delante de Dios y el Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y muertos, que prediques la palabra. No fue apenas Pablo diciéndoselo a Timoteo, es una orden de Dios. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Entonces, delante de Dios y Cristo, porque Él le dijo, te conjuro delante de Dios y Cristo Jesús. O sea, quien dio la orden de predicar fue Jesús. Él dice, te ruego, te suplico, predica la palabra. Entonces, amados, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué invertimos en televisión, radio, red internacional? Podríamos estar aquí quietitos, tranquilos, contándonos historias y fábulas unos a otros. No, eso es modernismo, eso es invención del hombre. Estamos aquí con una gran responsabilidad. Fuimos llamados para predicar, tenemos que ser corajudos, tenemos que predicar la verdad, tenemos que manejar la verdad. Ahora, tú puedes preguntarme, apóstol, ¿tú te preocupas cuando predicas asuntos controversiales? Después las personas hablan en la internet. Personas a veces cuando tú hablas no existe Trinidad, es triunidad. No es el hombre que tiene libre albedrío, es la predestinación. ¿Tú te ofendes? No. En absoluto. Yo solo tengo una preocupación en la vida. Ser fiel a las Escrituras. Yo soy un obrero que no tengo nada de que avergonzarme. Manejo la palabra. Entonces, cuando yo predico sobre predestinación y después hay algunos que se levantan a hablar, ¿te parece que eso me ofende? Cero, tranquilo. No estoy, porque dijeron, no, en absoluto. Entonces, esta es mi responsabilidad y tu responsabilidad. Somos siervos, tenemos el llamado de predicar la palabra y hemos de prestar cuentas a Dios. Miren lo que dice Romanos. Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces el Evangelio es el modelo, es la luz, es la salvación. Finalmente, tenemos que predicar la palabra porque la carne está allí. ¿No es lo que dice 2 Timoteo 2? Predica, sea oportuno o no. ¿Por qué este es el efecto de la palabra? Porque la carne del hombre solo se somete si la palabra causa un efecto en su vida. Porque la carne del hombre resiste a Dios. La carne del hombre es seducida por fábulas.
por sentimientos, por sensualidades. Entonces el predicador debe ser fiel a lo que Dios dice. Porque mira, en estos 5 minutos finales te quiero explicar algo muy interesante. Yo creo que todas las veces que predico, yo dejo al pecador sin confort. ¿Saben? Una persona que escucha un mensaje y todavía no tuvo un encuentro con Dios no se siente confortable cuando me escucha. ¿Por qué? Porque el mensaje de la gracia confronta el pecado. Pone al hombre delante de una realidad. Pone al hombre delante de Dios. Y claro, si la persona escucha un mensaje y dice, eso a mí no me dice nada, estoy relajado, cuidado con esa persona. El pecador no puede sentirse confortable delante de la verdad, tiene que arrepentirse y reconciliarse con Dios. Entonces debemos predicar la palabra porque solo la gracia y la verdad pueden confrontar el pecado. La ley no. La ley dice, haz un ayuno, un sacrificio. La gracia no. Cuando escuches un mensaje de la gracia, si eres oveja, escuchas porque tienes oídos espirituales. Si no eres oveja, no escuchas y tropiezas en la palabra. Entonces debemos predicar esta palabra, llevar la salvación, predicar el reino. Amados, les voy a decir algo. Si hay algo en esta palabra que recompensa, que tiene retribución de Dios, es cuando tú predicas o permites que la palabra sea predicada. Cuando tú dices, yo voy a poner mi empresa para ayudar a la iglesia, voy a poner mi familia, mi diezmo, mi ofrenda, amados, el cielo te recompensará. El cielo te recompensará. En algún momento de tu vida vas a ver a Dios obrando sobrenaturalmente. Y para terminar yo les digo, el que permanece en esta iglesia es la gracia y la verdad. Terminamos con el versículo que iniciamos, 1 Timoteo 3:15, para que si yo demoro, estés consciente de cómo se debe proceder en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es una columna que sostiene, que sustenta. Es un baluarte, es algo glorioso por causa de la verdad. Entonces yo te voy a decir, amado, lo que sustenta nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, son los millones de creyentes en esta tierra que doblan su rodilla delante de Jesús. No es a Baal, es a Jesús. Son los millones que dicen, ¡Jesús! Bendice nuestra nación. Jesús transforma nuestra nación. La iglesia es fundamental y esencial para la sociedad. Es columna. Es el sostén. Es la gloria por causa de la verdad. Gloria a Dios que nosotros estamos en la iglesia. Menos mal que podemos decir, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Padre amado y bendito. Gloria. Gloria a Jesús. Muchas gracias, Dios, por todo lo que aprendimos en esta noche. Gracias por la revelación. Gracias por los principios, Señor, que nos mostraste en esta noche. La responsabilidad de la iglesia como columna y sostén de la verdad. Y por el llamamiento que todos nosotros tenemos de predicar
o permitir que la palabra sea predicada. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque sin predicación no hay salvación. Sin conocimiento no hay liberación. Entonces, Señor, levanta en esta noche hombres, mujeres y familias, aquellos que están aquí en el santuario, los que están a la distancia. Señor, que nadie se avergüence, ni delante de ti ni de los hombres. Que todos nosotros podamos manejar la palabra y tener siempre el mensaje correcto para la vida de tu pueblo. Así recibimos y tomamos posesión de estas verdades, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí estamos, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor. Úsanos. Usa cada uno de nosotros, cada uno en su área, cada uno en su esfera, cada uno con sus dones, con sus talentos. Úsanos, Padre. Usa nuestros labios, nuestras cuerdas vocales, nuestra mente, nuestro corazón. Que nosotros podamos ser ganadores de almas. Ganadores de almas, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, una vez más te pido por cada familia de la iglesia, por cada hogar aquí representado. Yo te pido, Señor, sustenta a estos hombres, estas mujeres, los comerciantes, los empresarios, los profesionales liberales, los negociantes, aquellos que dan empleo para personas. Sustenta, Padre, sustenta ese joven, ese anciano, esa persona que vino aquí en esta noche. Yo quiero una respuesta, yo preciso una respuesta. Oh Dios, honra esta fe. Honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Si quieres retribuir a Dios con un aplauso. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Domingo 9 de la mañana y 18 horas. Quiero hacer y vivir la voluntad de Dios.